Y si hay algo que está caracterizando a este 2026, me parece que es la volatilidad extrema en el sector energético por lo pronto, ¿no? Y cada tanto es bueno sentarnos a analizar un poco qué es lo que está ocurriendo, cómo impacta toda esta volatilidad global. No hablo solamente del conflicto armado en Medio Oriente, que ha sido quizás un disparador, un gran disparador, pero también cómo todas esas variables que se manejan en el mundo pueden llegar a impactar en la Argentina. Ya sea de manera interna o también como parte de sus exportaciones, y necesitábamos que alguien nos oriente un poco y nos ayude a pensar, y qué mejor que Nicolás Tayariol, consultor energético, a quien ya saludo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ignacio, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo recordaba, cuando preparaba un poco la entrevista, que en uno de tus posteos en LinkedIn, a quien invito a seguir porque ahí haces verdaderos trabajos de desarrollo de algunas ideas, que hablabas que toda esta volatilidad es una pesadilla logística y financiera para las empresas. Y me parecía un buen disparador para que nos comentes cómo afrontan las empresas este momento que se está viviendo en el sector energético por lo pronto. La primera respuesta que me surge es con incertidumbre, porque la industria petrolera principalmente, y aclaro, cuando uno habla de industria petrolera incluye el gas, en la jerga le decimos industria petrolera, es una industria con particularidades, como todas industrias que tienen sus particularidades. Lo cierto es que la industria petrolera es una industria, por lo menos a mediano plazo. El corto plazo en la industria petrolera mucho no funciona. Cuando se piensan niveles de producción determinados, nuevos proyectos y demás, se piensan a largo plazo, 20 a 30 años. Cuando uno mira el plazo de una concesión petrolera en Argentina, estamos hablando de 30 años. Por lo cual, se toma una decisión hoy para empezar a producir por ahí en 5 o 10 años y a partir del 10.º año empezar a obtener las ganancias que repaguen la inversión y a partir de ahí todo lo que conocemos de los negocios. Por lo cual, la variabilidad, o la verdad que ya no sabemos si decir variabilidad o descontrol en el precio internacional, lo que hace es que nadie sepa muy bien cuáles son las medidas que tiene que tomarse. Ahora estamos de nuevo en un barril a $100. Habíamos bajado, estaba rozando los 70, después de estar por encima de los 100, y ahora no sabemos cuál es el techo. ¿Por qué? Porque el conflicto de la guerra de Hormuz estaba apareciendo el conflicto en el Mar Rojo y en el Mar Negro también estaba habiendo conflictos, por lo cual, ¿cuál es el precio? Hoy lo sabemos, lo que no sabemos es cuál va a ser el precio ni la semana que viene, ni el mes que viene, mucho menos el año que viene. Por lo cual, ¿cómo tomar decisiones? ¿Cómo, cómo decidimos si un proyecto, un nuevo área es rentable o no? Sí. Porque uno tiene que entender que hay proyectos que son rentables a distintos valores de barril. Hay proyectos que son rentables a 45, $50 el barril, hay otros proyectos que son rentables a los 60, hay otros a los 70, y a los 100 es como que la gran mayoría de los proyectos son rentables. Ahora la pregunta es, si vos tenés un yacimiento que es rentable a los $100, ¿lo vas a empezar a producir? La pregunta que tenés que responder es, ¿y cuánto tiempo va a estar el Ajá. barril a $100? Ese es el gran conflicto o la gran incertidumbre que hay hoy. Además le vamos a agregar la incertidumbre, bueno, ¿a cuánto venderlo el petróleo? Ajá. ¿No? Ajá. Porque hoy lo tenemos a $99 y la semana que viene, ¿a cuánto va a estar? ¿Va a estar a 105 o va a estar a 80? Entonces empezamos a tener todos estos vaivenes que la verdad que complican. Lo cierto es que Argentina hoy está teniendo una buena performance porque está exportando muchísimo más de lo que importa, por lo cual lo que está haciendo es obteniendo un gran nivel de divisas y eso lo estamos viendo en la balanza comercial energética. Tal cual. La Argentina y las empresas en particular tienen una serie de grandes proyectos con esa mirada que quizás hasta hace poco no la teníamos. Están mirando el 2030, 35, y están invirtiendo mucho dinero. Esta situación, esta coyuntura, si bien vos remarcás que es necesario mirar el largo plazo, acelera proyectos, acelera inversiones. ¿Cómo ves que está impactando en esa mesa de decisión de las corporaciones? Yo creo que las corporaciones o las grandes empresas petroleras no están tomando decisiones con el precio del barril de hoy. Ujú. Lo cierto es que, tal como dijo Horacio Marín, vaca muerta a $45 sigue siendo rentable. Por lo cual, todo precio que esté por encima de $45, podríamos decirle renta, podríamos decirle ganancia, digámosle que es,
a $45 cubrir los costos, todo lo que venga por arriba es plata que recuperás. Por lo cual, Argentina lo que está haciendo es poniendo en producción los grandes proyectos petroleros de vaca muerta que tienen ese break-even de 45 o $50. Sí. Y eso tiene que ver con infraestructura, con la capacidad de producción, con las políticas que se están tomando. No creo que tenga tanto que ver el precio internacional. De nuevo, los $100, por ahí el año que viene esté de nuevo en $100. Ujú. Pero ya en 2028 es difícil sostener una economía global a $100. Por lo cual vos tenés que poner en producción proyectos que se sostengan a $60 o $70, que son los que hoy Vaca Muerta te ofrece. Yo creo que la decisión, primero, no fue tomada hoy, porque hoy se están poniendo en producción, pero son decisiones que se vienen discutiendo por lo menos hace 5 años. Y hace 1 o 2 años atrás que se decidió avanzar con los proyectos que hoy estamos viendo que están arrancando, por lo cual no creo que sea la coyuntura lo que determina que esos proyectos estén hoy en ejecución. Lo citaba Samarín, que yo recuerdo una vez dijo, el dólar, el barril a $100, buenísimo, lo aprovechamos, pero el foco no lo sacamos de donde teníamos el objetivo. Hoy pensábamos que este año iba a ser un dólar de 70 o menos, ¿no? $60 creo que estaba proyectado, y sin embargo esto vino como un aliciente adicional. En el caso del petróleo a veces es un poquito más fácil ese mercado, o por lo menos para la Argentina que ya está exportando y tiene un proyecto muy grande como el vemos en marcha. ¿Cómo analizás el futuro del GNL? Quizás es un poquito más complejo ese mercado, ¿no? Sí, es más complejo en tanto y en cuanto necesitas la infraestructura de poder licuar el gas. Y después tenés que salir a hacer todo un trabajo de, si se quiere, de comercialización. No es la forma de decirlo, pero para que se entienda, digamos, tenés que salir al mundo a vender tu GNL. Ujú. Hoy Argentina está exportando petróleo porque hace unos cuantos años ya que estuvo saliendo Argentina a ofrecer el crudo de Neuquén. Históricamente Argentina vendía el crudo, que es más pesado, con un poco más de azufre, de la cuenca del Golfo San Jorge, y tuvo que salir de a poco los primeros barquitos, chicos, pequeñas producciones, a mostrar al mundo el petróleo de Neuquén, y hoy tiene la capacidad para exportar. Bueno, con el GNL hay que hacer lo mismo. Hay que empezar a disputar mercados con Estados Unidos, con Qatar, con Australia. Esto es un proceso, no es que de un día para el otro se van a vender toda la producción, pero es un camino, yo estoy muy confiado, yo creo que se va a alcanzar. Argentina entiende mucho, las empresas entienden mucho de esto, están trabajando muy bien, están haciendo alianzas con otras empresas internacionales, por ejemplo, el hecho de que YPF haya hecho una asociación con Eni, Ujú. bueno, le allana mucho la comercialización. Southern Energy hizo un acuerdo con Alemania para venderle GNL a Alemania. La verdad que se están moviendo bien, pero bueno, es un proceso, no es de un día para el otro, hay que empezar a producir. Primero hay que terminar las obras de infraestructura, los caños, los barcos liquefactores y demás, y después empezar a vender. A mí me parece que Argentina no solamente tiene una gran oportunidad con el GNL, sino también con el gas en cuanto a la región. Me parece que es algo que no deberíamos pasar por alto. Yo creo que muchas veces con todas las proyecciones que se hablan del GNL, que la verdad que son brutales Sí. y entusiasman demasiado, perdemos un poco de vista la cuestión regional, ¿no? Argentina tiene ya gasoductos con Chile, Chile necesita gas, Argentina le puede ofrecer gas a bajo precio, está el mercado de Brasil siempre ahí en discusión para ver cómo es que se podría abastecer ese mercado, ya sea con gasoductos ya existentes a través de Bolivia, gasoducto Paraguay está ofreciendo construir un gasoducto, se podría llegar también con GNL. Parece que Argentina no debería dejar de lado la regionalización del gas natural. Y a partir de ahí, todo lo que se pueda llegar a crear. A mí me parece que hay una noticia que a mí por lo menos me pareció muy interesante, que es que Trafigura compró una generadora eléctrica en Chile. Ujú. Entonces lo que va a hacer es vender el gas argentino a Chile, su propio gas, y en Chile va a transformarlo en electricidad y esa va a ser la forma de monetizarlo. Bueno, a mí me parece que esa idea es fabulosa, me parece que es un camino, me parece que habría que tratar de transitarlo. Es más difícil y más complejo porque Sí. todos los países quieren los productos
sin elaborar, ¿no? Más baratos y demás. Pero bueno, parece que es un camino y hay que empezar a explorarlo. Obviamente es más complejo, pero me parece mucho más interesante. Mencionaste Chile y siempre a veces es medio conflictivo porque, bueno, en particular en la minería, ¿no? Para el sector energético me parece que puede ser una gran puerta de salida. ¿Se está estudiando, se analiza, se discute en el sector la posibilidad de tener quizás una planta licuefactora en Chile para el gas de vaca muerta y salir directamente hacia los mercados del Asia? Hay un proyecto de CGC Ujú. que plantea justamente eso, llevar gas natural a Chile, revertir sus plantas de regasificación y empezar a licuar, porque recordemos que principalmente el gas que consume Chile es GNL que regasifica en sus puertos. Bueno, la idea es reemplazarlo, dar vuelta a las máquinas, uno dice dar vuelta a las máquinas como Sí. si fuese, no, dar vuelta a la mesa. Es sumamente complejo, Ajá. pero los ingenieros lo saben hacer y lo pueden hacer, y exportar GNL a partir del Chile. A mí no es que no me parezca una buena idea, me parece que es una gran idea y te abre mercados. La gran disputa ahí es la, la imposición de la aduana, por ejemplo. Ujú. Porque el GNL es un mercado donde los márgenes son chiquitos y todo suma y todo resta. Por Sí. lo cual, si el gas argentino va a tener que pagar derechos de aduana en Argentina y derechos de aduana en Chile, debería tener entonces una doble imposición. Y ahí entramos en una disputa. Bueno, ¿cuál cobramos y cuál no? ¿Dónde se monetiza? ¿Se monetiza en el gas natural argentino o en el GNL chileno? Bueno, esas disputas que no son menores, me parece que hay que tenerlas y que no son fáciles de resolver. No por nada, la integración con Chile siempre está ahí medio latente y nunca se termina de implementar. Mucho tiempo se habló de ir con mercadería en tren que pasa por Mendoza y llega a Chile y exportar por los puestos chilenos, y ahí tienes ese problema, ¿no? De la doble imposición. Sí. A mí me parece que son temas que se pueden resolver, no es algo imposible de resolver, pero hay que sentarse, hay que tomarse su tiempo, hay que discutir fuerte entre los dos lados y llegar a un punto en que nos beneficie a las dos partes. Por último, te quería consultar, todos estos temas que estamos charlando son de quizás de las puertas de la Argentina para afuera, ¿no? Eh, para adentro, ¿cómo ves esa posibilidad de un recurso energético tan abundante, ya sea del gas o del petróleo, para abaratar los costos de la energía? Citábamos siempre a Marín, dice, vamos a tener la energía más barata del mundo en pocos años. ¿Qué tan posible lo ves en un país donde todavía está pendiente de ver si baja o no baja el combustible, en un país donde un tercio de la población no tiene gas? ¿Cómo ves ese futuro interno? Lo cierto es que el gobierno se ha ocupado en todo este tiempo en hacer del sector energético un sector exportador. Ujú. Ese es el primer objetivo que tienen, y por ahora el único, porque no se ha hablado demasiado. Lo cierto es que no ha intentado utilizar la energía como un factor de desarrollo. Si uno mira la historia de desarrollos económicos de todos los países, los que lograron desarrollarse, entre otras cosas, es porque contaron con una fuente de energía abundante y barata. Estados Unidos con el Ujú. petróleo, Inglaterra antes con el carbón, Francia con la energía nuclear, y así podríamos seguir, etcétera, etcétera. Cierto que Argentina no ha tomado esa decisión. Argentina está pensando en el gas y en el petróleo como generadora de dólares, como algo de exportación. La verdad que no está pensando. Habría que tomarse un tiempo, porque la verdad que recursos hay y sería más que beneficioso para el país que el gas y el petróleo lleguen a todos los rincones de Argentina. Hoy Argentina tiene el 40% de su población consumiendo garrafas y Ujú. no gas natural de red, por lo cual ahí tenemos un problema. Si uno mira que además el GENEA está casi terminado, lo que falta son 100, 200 kilómetros Sí. de caño para terminarlo y abastecer todo el NEA, la verdad que uno se pregunta, bueno, che, ¿por qué no terminamos eso? Pero también como una apertura de mercado para la industria del gas. Ujú. Es decir, estamos todo el tiempo buscando mercados internacionales, regionales, tenemos un mercado doméstico a mano, aprovechémoslo, ampliemos Tal cual, 40% el mercado doméstico y vendámosle gas. tal cual. Empecemos a utilizar gas en un montón de otras fuentes que podríamos. Me parece que hoy el gobierno no lo tiene eso en carpeta. Qué bueno. Eh, Nicolás, te agradezco mucho tu tiempo, muy interesante los distintos puntos que hemos charlado, así que si no te parece mal, retomaremos con este análisis. Muchas gracias ¿Eh? a vos y por dejarme participar, y cuando dispongan, siempre estoy a disposición. Enriquecedor. Gracias, Nicolás. ¿Eh?
Era Nicolás Tallariol, consultor energético, larga experiencia que algún día charlaremos en la próxima entrevista.